Hola, buenas tardes. Vamos dejando que vayan llegando los asistentes. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Es un placer, así hasta hora de la tarde, ¿no? Hemos retomado nuestro horario de la cuarentena a las 4 de la tarde, ¿no? Para tomar el café con vosotros. Nada, vamos a dar un ratito y nada, pues para los que sea la primera vez que os conectáis, pues nada, recordar que nosotros somos KM0 Food Innovation Hub, somos un hub de innovación enfocado en el sector alimentación que ayudamos a startups a consolidarse y a desarrollar sus proyectos y también estamos apoyando a la industria pues con todos los proyectos innovadores que desarrollamos para ellos para precisamente atacar o para desarrollar soluciones a estos retos del sector. Y pues para eso también tenemos hoy a todo nuestro equipo. Hoy estamos con muchísimos representantes de Kilómetro Cero y es un placer pues porque la ocasión lo amerita. Hoy vamos a presentar Futuristic 21, es nuestro informe anual. El año pasado fue la primera edición de este informe, Futuristic 20, en el que empezamos a abordar pues todos estos retos y sobre todo dar cuenta de todas las soluciones que ya existen y que ya se están llevando a cabo para el sector. Entonces, hoy, pues, luego de todo este año tan convulso, luego también de como referencia a nuestro informe que hicimos en mayo de Futuristic Edición Especial COVID, pues recopilamos todas esas soluciones y todas esas personas, todos esos proyectos, pues que han estado a lo largo del año llevando a cabo estas innovaciones, que estuvieron con nosotros en FTalks 20, que hicimos en octubre, y bueno, todas esas personas que hacen de alguna manera pues parte de esta gran comunidad que estamos formando en Kilómetro Cero. Y pues para ir un poco al grano, a las personas que se acaban de incorporar, pues daros la bienvenida y recordaros eso, pues que en el chat tenemos espacio para preguntas. Esta sesión va a ser un poco atípica, más diferente a las otras, que casi siempre hacemos mesas redondas. Ahora vamos a hacer la presentación del informe como tal y luego vamos a tener un espacio un poco más largo para preguntas y para debate hasta las 5, como sabéis, en punto. Y pues nada, las preguntas las podéis dejar, podéis compartir con el hashtag Futuristic21 y podéis mencionarnos con @km0hub. Y para empezar ya a entrar en materia, pues vamos a saludar a nuestro CEO, a Raúl Martín. ¿Qué tal, Raúl? Hola, Cata. Muy bien. Pues nada, encantado de abrir esta edición virtual, ¿no?, de presentación de Futuristic. Nada, un poco ya lo has comentado tú. Bueno, como sabéis, esto nace hace aproximadamente 1 año y medio cuando decidimos lanzar lo que es o ponernos a trabajar en lo que es el primer informe Futuristic con la vocación de ser al final ese informe de referencia Uy, Raúl, te estamos perdiendo. de todo lo que está pasando. Bien, ahora sí. Ahora sí, pero te Vale, bueno, quedaste como un... nada, bueno, pues decía que básicamente esta es la segunda edición de Futuristic, el enfoque global que, como digo, siempre tenemos, un muy buen trabajo del equipo y al final, como siempre hemos dicho, pues posicionarnos como ese think tank de innovación en alimentación, como siempre digo, en lengua castellana a nivel mundial. Y también pues muy contentos de que este informe al final pues sea referencia y se esté convirtiendo pues cada año en una referencia de lo que está pasando en el mundo a nivel de innovación en alimentación, ¿no? Como siempre digo, esto nace al final con una vocación de poner de una manera absolutamente pues gratuita y libre a todos los actores de toda esta revolución de la alimentación que está aconteciendo y destacar también al final que, como digo siempre, esto no es un informe en el que toquemos de oídas, sino que la mayoría de casos de éxito que nosotros referenciamos son casos de éxito que pertenecen a nuestro ecosistema Kilómetro Cero por todo el mundo y que al final yo creo que es una ocasión única de conocer cómo están funcionando y de que al final refuercen
nuestro ecosistema año a año. Así que nada, espero que todos los que estéis conectados y los que posteriormente os bajéis el informe lo disfrutéis y sobre todo pues se ponga en valor todo el gran trabajo que ha hecho el equipo en estos meses que, como bien has comentado, pues han sido unos meses de alguna manera raros, pero que nuestro bagaje a final de año con todas las actividades y todo el contenido generado por Kilómetro Cero es súper positivo. Así que nada, para adelante y que espero que todo el mundo que esté viendo o que nos esté viendo hoy pues lo disfrute. Muchas gracias, Raúl. Pues eso, como lo ha dicho, luego no solamente pues vamos a tener la oportunidad de presenciar hoy o de escuchar estos casos de la voz de nuestro equipo, sino que luego pues posteriormente os vais a poder descargar el informe de manera gratuita en nuestra página web. Y para desgranar todos estos casos y todo lo que ha sido este informe, pues tenemos a Marta Pombellida, Laura Martínez y a Beatriz Acoste, que nos van a contar pues más a fondo, pues desgranar en qué ha consistido este informe y cómo hemos mapeado, ¿no? Como esas diferentes soluciones que hoy os presentamos. Voy a dar la bienvenida a Bea. Hola, hola a todos. Hola, Bea. Bueno, pues nada, con muchísimas ganas de empezar ya compartiendo con vosotros este trabajo que llevamos haciendo unos meses, así que si os parece comenzamos. Muy bien, voy a compartir pantalla con vosotros y así podéis ver en primicia la portada de nuestro libro de este año, que es muy especial. Encontraréis dentro de el libro la explicación de este objeto extraño que veis en la portada. Y como comentaban, la intención es recopilar las soluciones que nos están acercando a ese futuro de la alimentación. Y es un informe muy especial porque ha sido creado no solo por el equipo de Kilómetro Cero, sino por los pioneros en el sector. Es decir, es una recopilación de las visiones de todos estos pioneros y personas que están cambiando el mundo y cada parte de la cadena de la alimentación, y por eso yo creo que el contenido es tan valioso. Entonces, como sabéis todos, estamos en una transformación de nuestro sistema alimentario, como ya el año pasado recogíamos, y nos encontrábamos con múltiples retos que aún este año no hemos solucionado. Pero lo que ocurre es que se ha añadido una capa de complejidad que ha sido la pandemia. Entonces, una frase que me gustaría destacar que surgió en nuestro evento es que nunca habíamos ido tan deprisa, pero jamás volveremos a ir tan despacio. Entonces, queremos resaltar pues no solo qué soluciones están apareciendo en el mundo, sino lo rápido que se están implementando para poder dar respuesta a estos retos que crecen. Y hemos hecho esto empezando, por supuesto, desde donde viene la comida, desde la agricultura y la ganadería, pero hemos ido repasando toda la cadena agroalimentaria para encontrar cómo se está innovando en cada eslabón. Es decir, no solo estamos buscando innovaciones en producto, que muchas veces cuando nos preguntan cómo será el futuro de la alimentación, nos imaginamos que en el plato del futuro tendremos algo muy raro, muy diferente a lo que conocemos hoy en día, sino que lo que consideramos es que vamos a innovar muchísimo en procesos, vamos a innovar para poder seguir comiendo lo que tanto nos gusta, las lentejas de nuestras abuelas, pero de una forma pues mucho más sostenible y saludable. Como decía, hemos explorado innovaciones más allá de agricultura, también en industria. Este año, pues muy preocupados por la seguridad alimentaria, el acceso a los alimentos. También en cuanto a la distribución de estos alimentos, este año hemos visto que se han visto amenazados los canales de distribución que conocíamos hasta ahora y nos hemos tenido que reinventar. De hecho, muchos cambios se han visto impulsados y acelerados, como por ejemplo el canal digital al que estábamos muchos reticentes, pues muchas industrias se han tenido que adaptar a última hora.
como es el sector del retail, en el que hemos visto cómo no podíamos comprar online porque las plataformas no daban abasto, en el que hemos visto cómo los alimentos sí que estaban en las estanterías de los supermercados y por tanto esto refleja la resiliencia de nuestro sector. Hemos visto también gravemente afectado el sector del food service y restauración. Entonces, ¿por qué hemos hecho este estudio? ¿Por qué queremos buscar soluciones para cada uno de estos eslabones? Pues como decíamos, la pandemia ha generado unas nuevas reglas del juego, ha creado un nuevo paradigma en el que tenemos que aprender a dar respuesta a esos nuevos hábitos de consumo y esas nuevas normas que nos han surgido. Pero aparte de eso hay un problema muy grave al que se enfrenta nuestro sector, que es el problema del hambre. Y es un problema en el que estamos intentando buscar por todos los medios soluciones, porque no es concebible que un tercio de todo lo que producimos se tire a la basura y que haya personas en el mundo que no tengan acceso a estos alimentos. Por eso el Programa Mundial de los Alimentos de la FAO ha recibido este año un Premio Nobel de la Paz. También tenemos otro problema gravísimo en nuestro sector, que es que sí que tenemos acceso a los alimentos, pero no acceso a alimentos nutricionalmente altos. Entonces tenemos un problema grave de obesidad también en España, que aunque consideremos que con nuestra dieta mediterránea estamos muy, muy sanos todos, no es así. Estamos en el 4º puesto como obesidad infantil en Europa. Entonces esto es algo que consideramos que desde industria tenemos también que abordar. De igual manera, el tema del cambio climático está súper relacionado con nuestro sector y tenemos que tomar cartas en el asunto. Vemos aquí que, por ejemplo, el 70% de todo el agua disponible se usa en producción. Entonces, estamos buscando, como veréis a continuación, algunas soluciones que nos lleven a actuar de una forma que sea más saludable para todas las personas, que den acceso a alimentos a una masa crítica de la población y que tenga una huella medioambiental menor. Entonces ahora voy a dar paso al siguiente bloque en el que iremos viendo eslabón por eslabón de la cadena, como hemos comentado antes, desde la agricultura, la industria, el retail y finalmente el food service, todas las soluciones que ya hay personas que están planteando en el mundo y que tenemos que dar visibilidad a estas e incluso colaborar con ellas para hacer que estos cambios sean exponenciales y que tengan un impacto real en la sociedad. Entonces voy a dar paso a mi compañera Laura, que va a hablar de todos los cambios que estamos viendo en agricultura, que son interesantísimos. Muy bien, gracias, Bea. Bueno, pues como ya sabemos, en la agricultura pues, el gran reto va a ser el aumento de la demanda de alimentos a nivel mundial. Por lo tanto, la innovación más destacada es la de las nuevas técnicas de edición genética. En primer lugar, hemos destacado la tecnología CRISPR-Cas9, que consiste en unas tijeras moleculares que consiguen editar el ADN. Estas tijeras lo que hacen es que alteran los genes de la propia planta, dando lugar a productos con características nuevas, como pueden ser características funcionales o de resiliencia a plagas. A continuación, hemos destacado otro proyecto que es Desert Control. Entonces, esta compañía transforma el suelo árido y de mala calidad en un suelo rico en nutrientes y que produce alimentos. Para ello, han desarrollado una sustancia que es la nanocarcilla líquida, LNC, que recubre las partículas de arena creando condiciones ideales. En este sentido, han hecho varias pruebas de campo y, por ejemplo, cerca de Abu Dhabi han conseguido producir coliflores y zanahorias que fueron un 108% más grandes que las del área de control. Y en Egipto también hicieron pruebas de campo con el trigo y documentaron un aumento de esta cosecha 4 veces mayor al rendimiento habitual. Y por último, hemos destacado otro proyecto que es Beyond Makers. Entonces, esta startup tecnológica utiliza una tecnología que ayuda a modelar la salud del suelo. Basada en secuenciación de ADN y tecnologías de computación, utilizan unos kits para obtener muestras del terreno. Estas muestras las introducen en su plataforma Bicrop para medir la calidad y el microbioma del terreno.
y así poder obtener datos agronómicos que los agricultores pueden utilizar para tomar mejores decisiones en cuanto a productividad y salud del terreno, por ejemplo. Muy bien, gracias Laura. Como vemos, hay un montón de innovaciones en este campo que se piensa que es bastante rudimentario, pero la realidad es que existen ya tecnologías súper avanzadas que pueden ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones que hagan que se pierdan menos cultivos y que podamos también cultivar en estas condiciones adversas. Continuamos con el eslabón de industria, que es uno especialmente interesante y en el que está habiendo muchísimos cambios. Doy paso a mi compañera Marta. Pues dentro de la industria hemos detectado soluciones a estos retos que ha comentado Bea, pero entre ellos sobre todo destacamos soluciones al desarrollo de nuevos productos a base de proteínas alternativas y la aplicación del uso de inteligencia artificial, Big Data y tecnología en este sector. En cuanto a las proteínas y grasas alternativas, Cubic es una empresa que lidera el desarrollo de producción de grasas alternativas usando nuevas tecnologías. Para ello tienen tanto elaboraciones con grasas ya vegetales o otras que se producen a partir de células de pato en bioreactores. Otro ejemplo a destacar es en cuanto al mundo de las proteínas alternativas. Estamos muy familiarizados con las soluciones que tenemos respecto a industria cárnica, pero en este caso queremos destacar una innovación que ha llevado a cabo Nestlé con el lanzamiento de Buna, que es un producto alternativo al atún y está compuesto sobre todo por proteína de guisante. Otro caso a destacar es Notco. Notco está revolucionando la industria alimentaria, creando alimentos plant-based. Pero, ¿cuál es la diferencia con el resto de alternativas plant-based que ya están en el mercado? Pues el uso de la inteligencia artificial. Estas recetas para los alimentos las crea un algoritmo que han llamado Giuseppe. Este algoritmo busca en una base de datos de plantas e identifica qué alimentos deben ser combinados y sobre todo en qué proporciones. El algoritmo encuentra vínculos inusuales entre plantas y las mezcla de manera molecular. También tiene en cuenta los aspectos nutricionales, sensoriales y organolépticos. Otra innovación a destacar es Solar Foods. Es un tipo de proteína que está fabricada exclusivamente con energía solar, agua, dióxido de carbono y microbios. Y da como un resultado un polvo con un aporte proteico súper alto. El sabor y la textura son muy similares a la de la harina de trigo. Por lo tanto, este polvo puede adquirir diferentes texturas y ser incorporado en diferentes procesos a lo largo de la industria. El proceso es súper fácil de realizar. Se realizan unos bioreactores en los que se alimentan estas bacterias con dióxido de carbono y de esta manera se crea un producto que luego es secado y es traducido en polvo. Y por último, en esta sección, Melibio es una solución que está dando a la industria un reto muy concreto, que es el consumo de miel. El consumo de miel, por ejemplo, en Estados Unidos está incrementando muchísimo, principalmente debido a que el uso de la miel está reemplazando al uso del azúcar refinado en productos envasados. Pero al mismo tiempo, la miel está encareciéndose cada vez más y más, ya que las poblaciones de abejas están disminuyendo. Por lo tanto, esta startup lo que nos propone es cultivar miel mezclándola con unas técnicas de fermentación para producir lo que será la primera miel del mundo sin abejas. En cuanto a TasteWise, esta startup nos encanta porque es una plataforma muy útil para la industria en la que se combinan el mayor conjunto de datos en inteligencia artificial alimentaria, con algoritmos también de Machine Learning, y así de esta manera podemos analizar y extraer información para poder predecir cómo va a ser el comportamiento del consumidor y diseñar productos específicamente para ellos. Por último, en la sección de industria destacamos a Apeel. Apeel responde muy bien al reto del desperdicio alimentario en cuanto a frutas y verduras. Es un spray que se rocía sobre estas y está formado por un polímero que crea una doble piel a estas frutas. De esta manera se refuerza la capa interna, haciendo que las frutas respiren menos y alargando así su vida útil. Muchas gracias, Marta. Como decíamos, hay un montón de innovaciones en el ámbito de la industria, en cómo estamos produciendo esos alimentos, y necesitaremos aumentar la producción muchísimo, hasta un 70%, para poder abastecer a esa población creciente. Por tanto, todas estas soluciones son muy pertinentes en este momento.
vamos a continuar recopilando todas las innovaciones que hemos recogido en el ámbito del retail, que como podréis imaginar son muchas más de estas que presentamos ahora, las podréis ver todas en nuestro informe y hemos seleccionado algunas de ellas que representan algunas de estas señales del futuro. Así es, Bea, gracias. ¿Me escucháis, no? ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Pues como comentaba Bea, pues hay muchísimas innovaciones en este sector, afortunadamente, que también pues ha tenido el impacto del COVID y que, como destacamos en el informe, pues muchas se han sabido adaptar y han sabido pues como adelantarse un poco a lo que están buscando, pidiendo los consumidores cada vez más. Como veis, nos hemos ido a LATAM, porque también en el informe incluimos muchos casos de fuera de Europa y cada vez más, para destacar el caso de Carulla, un gran retail de Colombia, pues que ha creado un laboratorio, el que ellos llaman como el primer laboratorio de e-commerce en Colombia, en retail, pues para crear el Smart Market, que lo han creado, lo han inaugurado en Bogotá, en la capital, pues en el que han testado un montón de innovaciones, muchas de ellas de startups y otras que han co-creado pues con sus propios consumidores y con otras empresas, que incluye algunas innovaciones como el Check and Go para poder pagar sin necesidad de sacar una tarjeta, sino simplemente con el móvil, el Smile ID, que es el reconocimiento por sonrisa, el e-sommelier, que es una cava virtual de vinos, y ellos han desarrollado pues en todo este tiempo del COVID otras soluciones pues muy pensadas en las necesidades que tenían sus usuarios y los clientes, como por ejemplo pues poder hacer la compra virtual pues a través de pantallas o incluso a través de WhatsApp con una persona que estaba comprando en la propia tienda. Y pues prueba de ello también es el camión que vemos, pues era un camión que estaba acondicionado por dentro, como es el retail, pues que iba por los diferentes barrios de Medellín, en este caso. Entonces es un caso, han evolucionado a otro concepto que es el Fresh Market, que lo han presentado esta semana, que es como una evolución de este laboratorio del Smart Market y es hacia donde quieren ir, que ya pues también tiene un montón de componentes de sostenibilidad en el uso de envases sostenibles, en el uso de energías limpias, que es como un poco hacia la evolución, hacia donde piensan ellos que va el retail, que es bastante inspirador. Seguimos con IKEA. ¿Vale? Cuando hablamos de sostenibilidad siempre pensamos en cómo impactar a más personas y precisamente ese es el gran reto que tiene la industria y la gran oportunidad. Una cosa es lo que podamos hacer desde pequeñas iniciativas, pero la industria tiene el poder de impactar en la vida de muchísimas personas. En este caso, IKEA pues tiene 30 millones de personas están en sus restaurantes o van a comer a sus restaurantes, entonces realmente pues tienen una gran capacidad de poder impactar con soluciones más sostenibles pues la vida de estas personas y ese es como su gran reto. Todos conocemos pues las famosas albóndigas de IKEA, pues ellos han desarrollado pues con proteína vegetal estas albóndigas pues minimizando casi que al 4% el impacto ambiental. Y también han desarrollado con Limpad una solución con Limpad, esta startup que también estuvo en F-Talks contándonos lo que están haciendo, pues básculas inteligentes y formas de medir pues todo el desperdicio alimentario para poder cumplir la meta que quieren alcanzar, que es una reducción del absolutamente, bueno, de no tener ningún tipo de desperdicio en el año 2030. Y para terminar la parte del retail, pues siempre nos tenemos que inspirar, ¿no? en los grandes como Whole Foods, que lo que buscan es poniendo el foco siempre en el cliente, porque ya estamos hablando de un omnicliente, ¿no? Es un cliente que tiene muchísimas necesidades, que quiere satisfacerlas de manera rápida, que quiere hacerlo de la manera más cómoda y con la conveniencia, la mayor conveniencia posible, pues estas experiencias, ¿no? Fluidas y sin ningún tipo de tropiezos o de impedimentos, pues queremos que la experiencia online sea la mejor experiencia y la más fácil y la más rápida, lo mismo pues la experiencia en el retail.
y llegar a cubrir todas las necesidades. En Whole Foods hemos visto cómo están innovando, poniendo servicios odontológicos y otros tipos de servicios porque se han dado cuenta que las personas se preocupan cada vez más por la salud y pues que están destinando parte de su dinero a esto y pues teniendo una infraestructura montada, ¿por qué no pues ampliar esa gama de servicios que ofrecen? Sí, también imagino que para justificar el espacio físico, porque tendremos que empezar a ofrecer cosas diferentes en esas dos plataformas. Así es. Seguimos con el food service, que también es una parte súper importante y pues como mencionaba Bea al principio, ha tenido un gran impacto por la crisis del COVID. Muchísimas empresas se han tenido que reinventar, se han tenido que adaptar, han tenido que ver cómo podían seguir ofreciendo ese servicio a sus clientes, poder seguir dando una experiencia, pero sin el espacio físico, pues debido a todas las restricciones del COVID. Entonces es un sector, pues eso que por una parte ha sufrido muchísimo y por otra ha sufrido pues una aceleración, ¿no? En cuanto a la digitalización, a la robotización, todo eso lo explicamos en detalle en el informe. Y en cuanto a los casos, pues tenemos algunos muy curiosos, como es el caso de The Chicken, que es un ejemplo perfecto de cómo colabora una startup, en este caso Supermeat, que están desarrollando pues carne de laboratorio con un restaurante. Es como cómo llegar, ¿no? al consumidor final pues a través de una experiencia. Entonces ellos han creado pues eso, el primer restaurante que sirve pollo de laboratorio. Esto es en Israel, lo están llevando a cabo. Seguimos con, ya para la parte que es una de las partes muy importantes que incluimos en Futuristic, es todo el tema del microbioma y la salud de nuestra microbiota. Bueno, eso lo tenemos súper detallado en el informe y solamente por destacar, ¿no? Todo el tema de la nutrición personalizada, de la comida como medicina. Cada vez vemos más desarrollos en este campo, los suplementos y comida que cada vez se está especializando más en atacar pues diversas enfermedades o diversas patologías. Y sobre todo lo que destaca de Day2 es que ellos pues con una prueba pueden saber cómo está tu organismo, cómo está tu microbiota y te pueden mandar pues recomendaciones. Tienen una app que mandan recomendaciones de los alimentos pues que te convienen según tu microbioma. Entonces yo creo que es bastante cierta. Están saliendo muchísimas startups en este sentido. Y siguiendo con el food service, no podíamos dejar de hablar de toda esta tendencia, pues obviamente el delivery, pues sabemos que también es, digamos, el subsector que se lleva la mayor parte de las inversiones, pues porque es uno de los sectores que más puede crecer, sobre todo en el mundo, pues el crecimiento es exponencial. Y prueba de ello es esta startup, por ejemplo, Kaicro. Ellos están en Emiratos Árabes y ellos lo que han desarrollado es más allá del delivery, han desarrollado pues los Cloud Kitchen o los Quick Service Restaurant, los restaurantes virtuales, pues que trabajan con marcas que se desarrollan dentro de cocinas fantasmas o las Dark Kitchen y que pues están totalmente digitalizadas. Tú nunca ves el restaurante físico, sino que lo tienes en una aplicación y pues además se alimentan de toda la tecnología, se alimentan del Big Data, se alimentan de la inteligencia artificial, pues para dar un servicio totalmente eficiente y totalmente pues como lo quiere y en el momento en el que lo quiere el cliente. Entonces estos son dos conceptos que os lo dejo ahí porque van a empezar a sonar muchísimo, como es el de los Quick Service Restaurants. Leíamos que los Dining Rooms o sea, cada vez va a haber menos espacio de mesas y cada vez más, sobre todo esto en los conceptos de comida rápida. Estamos hablando, no hablábamos, vea que nuestros restaurantes de siempre y todos nuestros restaurantes, vamos a volver a los restaurantes, pero sí que es verdad que hay ciertos tipos de restaurante que igual pues están yendo cada vez más a eso, a hacer experiencias de drive-thru, ¿no? De pedir y coger tu orden desde el coche
y vemos cada vez más este tipo de restaurantes y este tipo de cada vez perder más metros cuadrados del restaurante como tal, en aras de ganar en espacio para producir más, para hacer envíos a domicilio o para recogerlo a través de kioscos o a través de pop-up stores. Sí, de hecho hasta la alta cocina está empezando a hacer esto, ¿no? Que hoy ayer a David de Diverso que decía que si a él hace 5 meses le hubieran preguntado si quería vender online comida a domicilio, nunca se lo habría imaginado, pero esto ha surgido como una oportunidad real en este momento en el que los restaurantes tenían tantísimas restricciones. Bueno, y ya pasamos a la última parte para compartir con vosotros 10 conclusiones que hemos recogido de todo el informe, y lo que queremos hacer es abrir la discusión para comentar con vosotros en mayor profundidad cualquier punto de los que os interese, y como hemos dicho antes, luego podréis descargar el informe completo. Empezamos por innovaciones en agricultura, como hemos hecho. Están surgiendo muchísimas soluciones para optimizar los cultivos en estas circunstancias en las que no es tan fácil cultivar, por lo que estamos viendo, que cada vez los núcleos urbanos son más importantes, pero tenemos cada vez más posibilidades para controlar nuestras especies, también a través de la edición genética, como decíamos, con esas tijeras moleculares que nos permiten hacer plantas a nuestro gusto, que sean al final más saludables, sostenibles y resilientes. En el tema de biodiversidad es importante destacar que no solo se aplica a la agricultura, sino que también la dieta tiene que ser más biodiversa. Nosotros, por ejemplo, en F-Talks colaboramos con Chefs Manifesto, unos chefs asociados con Naciones Unidas que abogan por la biodiversidad, que significa que tenemos que aprovechar toda la variedad y diversidad de plantas y verduras, frutas con las que contamos, porque de esta forma nuestro microbioma será mucho más rico y podrá afrontar cualquier reto externo que se imponga. Y de hecho hemos visto que en estos momentos cualquier solución funcional para reforzar nuestras defensas, pues va a ser cada vez más interesante para el mercado. En esta línea, la nutrición personalizada y funcional, me permitiría añadir, va a ser cada vez también más destacada en los lineales, y vemos que, por ejemplo, ciertos alimentos van a prometer realzar algunas funcionalidades personales. Por ejemplo, que consigas estar más activo o más relajado o más concentrado a través de ciertos alimentos. Continuamos con el campo de las proteínas alternativas, que como decimos aquí es un 2.0 de este campo de oportunidad, porque, por ejemplo, ya veíamos que había muchas plant-based, es decir, solo de base vegetal, pero que no habían conseguido mucho ni en cuanto a sabor ni en cuanto a propiedades nutricionales, es decir, tenían que añadir un montón de ingredientes también poco saludables en sus formulaciones. En cambio, ahora estamos viendo que también gracias a unas tecnologías más avanzadas, el ejemplo estrella es Notco, que gracias a la inteligencia artificial consigue que solo con plantas podamos obtener un producto riquísimo y muy alto nutricionalmente. Estamos viendo cómo en el mercado este campo va a ser cada vez más interesante. Pero también en este ámbito vemos cada vez más cerca el campo de las proteínas cultivadas en laboratorio. Como decíamos, hasta hemos visto un restaurante que se atreve a poner en los platos de los consumidores pollo cultivado en laboratorio, y hemos visto cómo algunos países como Singapur ya han legalizado este tipo de productos. Y nos decía en nuestra conferencia el fundador de Ale Farms, una de las primeras empresas en hacer esto en el mundo, que ya en 2022 vamos a poder ver esto en los supermercados. Entonces es un futuro que está mucho más cercano de lo que podríamos imaginar. Todo el campo de las proteínas por fermentación va a ser cada vez más interesante, y veremos cómo se pueden crear alimentos sin base de alimentos, como veíamos en Solar Foods, solo con
esta fermentación de microbios mezclado con electricidad y agua y mucha tecnología, por supuesto, podemos obtener una proteína de altísima calidad. O también lo que nos comentaba Marta, una miel que no venga de abejas. Entonces vamos a estar muy atentos a todos estos avances. En lo que respecta a la digitalización y las tecnologías en general, vemos que son una gran herramienta para potenciar lo que más nos importa en industria alimentaria, que es el sabor, porque cuando nos preguntan cómo va a ser el futuro de la alimentación, el requisito número 1 es que ese futuro esté rico, porque si no, no lo va a comprar nadie, por muy saludable y sostenible que sea. Y cómo también esta inteligencia artificial puede jugar a nuestro favor para predecir tendencias, como decíamos con TasteWise, y con otras tecnologías que nos permitirán ofrecer pues, unas soluciones muchísimo más personalizadas y recomendaciones. También en este tiempo nos importa muchísimo la transparencia, la trazabilidad y la seguridad de los alimentos, y tecnologías como blockchain y otras que se apliquen en seguridad alimentaria más a nivel industrial van a ser súper importantes. Como explicaba Cata, el cliente ahora quiere estar presente en varios canales y obtener diferentes experiencias y productos en esos diferentes canales, y por tanto los retailers van a tener que preocuparse de estar bien posicionados y de ofrecer esa experiencia y esas necesidades del consumidor. En cuanto al tema del food service, es el ámbito que más nos ha preocupado en este tiempo por todas las restricciones que ha sufrido, pero al mismo tiempo, en cuanto a inversiones, ha sido de los más interesantes, y todos los restaurantes virtuales o kits de comida a domicilio con el tema del teletrabajo, por ejemplo, ha explotado como un mercado y está en alza. Así que estaremos también muy, muy pendientes a esto y esperemos que también experimentemos un retorno a ese restaurante tal y como lo conocíamos, porque no nos olvidemos que la experiencia del restaurante va muchísimo más allá del alimento en sí. También estudiamos nuevos procesos de distribución y logística que sea cada vez más sostenible, automatizada, circular. Todo esto se explica muy en profundidad en el libro, pero lo que queremos reflejar es que es mucho más estratégica, que se trata de no perder ningún camino con los camiones vacíos, por ejemplo. También intentar evitar en algunas ocasiones intermediarios. Esto sería el D2C, Direct to Consumer, que es un concepto cada vez más presente en las transacciones de nuestro sector. Y finalmente, para cerrar el círculo, estamos viendo muchísimas soluciones que nos permitan revalorizar desperdicios, es decir, hacer que estos no sean desperdicios, sino que se reintroduzcan en la cadena de los alimentos. Entonces, esto es todo lo que queremos compartir con vosotros de momento, pero estamos súper abiertos ahora a debatir, que veo que han surgido algunas preguntas, así Sí, que hay ahora bastantes contentos preguntillas. de comentar. Pues si quieres tomar las riendas, Cata, de las preguntas y comenzamos. Sí, no sé si Marta también las ha podido ver. Yo por ahí vi de plant-based, que es la pregunta que siempre surge, ¿no? Como está muy bien el impacto ambiental reducido de estas soluciones, pero que está siempre, ¿no?, el reto del sabor, si mal no entendí la pregunta. Creo que está eso, pues el reto de que todavía, ¿no?, todavía falta desarrollo en varias de estas soluciones. Sí, Manuel nos pregunta si además del sabor, la industria también se está moviendo hacia una calidad nutritiva mejor. Si quieres pasar a responderla, Bea, te doy la palabra. Vale, sí, como comentábamos, creo que estamos en una segunda generación de proteínas alternativas
Habíamos visto en supermercados hace muchísimo tiempo filetes de tofu que no asemejaban en absoluto al producto al que decían que asemejaban. En cambio, ahora hemos visto desarrollos como Beyond Meat, Impossible, que consiguen a un nivel organoléptico pues asemejar mucho a la proteína animal. Pero por otra parte, yo creo que ahora se están preocupando muchísimo empresas como Eura, por ejemplo, en limpiar sus etiquetas y en hacer que sus formulaciones sean mucho más sencillas. También yo creo que gracias a la tecnología vamos a conseguir esto. De hecho, si veis el marketing de Notco, es un bote con una serie de verduras, como intentando dar a entender que no hay nada más en él que no sean esas verduras, solo que hay mucho conocimiento detrás para saber que esos elementos mezclados pues que dan un buen sabor. Pero sí creo que existe esa voluntad ahora de limpiar las etiquetas de las proteínas alternativas. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a otra pregunta que ha hecho José Luis Jacoste. Nos pregunta sobre toda la industrialización está pasando a ser muy técnica y muy industrializada, muy mecanizada, por lo tanto, ¿qué va a pasar con todas estas personas o estos recursos humanos? ¿Cómo podemos reconvertir esta población eminentemente agrícola o ganadera? Bueno, pues sí que estamos viendo esa tecnificación de los campos, pero al final quienes desarrollan esas soluciones y quienes tienen que interpretarlas son personas. Por ejemplo, tecnologías relacionadas con optimización de cultivos. Al final lo que están haciendo es que ese mismo agricultor no desaparece, sino que ese mismo agricultor va a tomar mejores decisiones y va a tener cultivos como más productivos gracias a esa tecnología, pero no está en ningún caso reemplazando a las personas. Y Raúl seguro que puede contar algo en cuanto a industria, cómo no se va a sustituir el capital humano por robots. Esto es buen punto, Bea, y es un punto bastante repetitivo. Yo probablemente la gente que no esté en industria muchas veces pues no es capaz de entender cuál es el proceso de fabricación, ¿no? Yo estimo que el factor humano va a ser importantísimo. Evidentemente, lo que está claro es que en procesos en los cuales no haya valor añadido, al final todo el tema de la robotización evidentemente va a sustituir, pero hay un montón de procesos en industria que a fecha de hoy estamos lejos de que puedan ser robotizados, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, en una compañía nuestra como Platos Tradicionales, al final no deja de ser una cocina muy grande, una cocina optimizada, una cocina en la que hay un montón de robótica, pero que también hay un factor humano importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, no, yo como siempre digo, la tecnología nos va a ayudar a eliminar, digamos, puestos que no aporten valor añadido, pero por contra va a hacer que surjan lo que son nuevas oportunidades y siempre van a ser complementarias. Buena pregunta esta. Y por último, la última pregunta es de José Vicente Giner, que nos pregunta si la nutrición personalizada está llevando el concepto de alimentación al foco exclusivo de la nutrición, olvidándonos del resto de aspectos que implican el comer, ¿no? El disfrutar. ¿Qué pensáis al respecto? No me oíais. Sí, te decía Marta que nos cuentes tu opinión al respecto, que tú has trabajado mucho en estos temas. Bueno, pues José Vicente, nosotros pensamos que el campo de la nutrición y el campo de la alimentación van cada vez más de la mano. Cada vez la industria se preocupa de crear, como decíamos antes, alimentos que sean muy sanos o que vayan en el sentido de salud, pero sin olvidarnos de las características organolépticas. Vemos cada vez más que las empresas están llevando esta dirección. Por lo tanto, es un win-win para ambos. Así que no creemos que la nutrición personalizada se esté olvidando del placer de la alimentación. Espero haber respondido a tu pregunta. Y de hecho hay como muchos momentos de consumo, ¿no? Algunos pueden ser más de indulgencia
y otros que atiendan más a nuestras necesidades funcionales. Pero, por ejemplo, conceptos como Soylent, en los que se ofrece al consumidor un batido para sustituir a su comida, no ha tenido éxito ninguno en Europa. Entonces, consideramos que soluciones de ese tipo no van a ser muy adecuadas para sociedades como la nuestra, en las que la gastronomía trasciende la nutrición. ¿Y te acuerdas, Bea, de un caso que te enseñé, que yo decía que también que para mí me parece que era demasiado, que era como reemplázate como casi todos los desayunos de la semana en una cajita? Y claro, es que ahí tienes que tener en cuenta pues eso, que igual tú no eres el target de ese tipo de producto, o sea que también pues depende mucho del consumidor que seas. Igual pues para ti la experiencia es más importante, y luego pues otras personas igual pues quieren estar nutridos, pero literalmente no quieren destinar tiempo para elaborar y eso. Entonces también es un poco ver pues cuál es el target de este tipo de soluciones, y para qué mercados también están desarrollados. No sé si Raúl quería... Ah, no, está el teléfono. Voy a responder a Martín porque Hay otras preguntas, sí. Veo que Martín nos ha preguntado acerca de la repercusión que tiene la introducción del agua en los mercados bursátiles, y es súper interesante este tema. Leí ayer yo misma esta noticia, ¿no? Y como decíamos, el 70% del agua disponible en el mundo en la actualidad se utiliza para producir. Entonces vamos a ver que cuanto más cara sea ese agua, pues menos agua vamos a poder utilizar como materia prima en industria. Entonces, soluciones que nos permitan producir lo mismo, el mismo output con menos input de recursos, como un recurso tan caro que va a ser el agua, van a ser cada vez van a estar más presentes y van a ser una solución real para la industria, porque no se va a poder permitir esos costes. Entonces, por ejemplo, los cultivos hidropónicos, que nos permiten cultivar con mucha menos agua y sin tierra, pues van a estar en auge seguro. A ver. ¿Hay más preguntas? Más preguntas, sí, tenemos varias preguntas. Nos comentan sobre la carne in vitro y las perspectivas de adopción. Como comentaba, ya estamos viendo en la actualidad que ya se están incorporando en restaurantes como en The Chicken, que hemos mencionado. En Singapur ya se ha introducido la legislación. Y uno de los impulsores de este producto nos dice que en 2022 va a estar en supermercados. Entonces está realmente a la vuelta de la esquina todo esto. También preguntan con respecto a este tema sobre el precio, evidentemente, en relación con los productos convencionales, o sea, en cuanto a la carne in vitro. Eso también asusta un poco, el precio. Pues esta fue una de las preguntas que hicieron a Didier de Ale Farms en nuestro evento, y nos decía que querían equiparar el precio del producto convencional. Entonces ese era su posicionamiento, que no fuera una solución más cara, pero precisamente por eso han tardado tanto en lanzarlo al mercado, porque no conseguían escalar a ese nivel para poder introducirlo al mismo precio, pero era su intención. Y en cuanto a propiedades nutricionales, nos decía que también van a ser básicamente las mismas que las de la carne que conocemos hasta ahora. Así es. Sí, y por retomar lo que comentaba Natalia, sí, es sobre el consumidor que está apuntando a volver a reconectar con los alimentos. Tenemos ahí en Foodristic pues el caso, ¿no? En logística, en el apartado de logística lo destacamos como el reto de la última milla, porque sí que es verdad que se ha incrementado pues esa necesidad de productos pues cada vez más
personalizados, cada vez más locales, porque la gente pues también a raíz de la pandemia, pues este sentimiento que se ha generado de solidaridad y de apoyo a iniciativas cada vez más locales, pues también ha hecho que haya un boom en estas plataformas de compra directa a productores locales, tanto que lo señalábamos que el 20% de las startups que se presentaron a nuestra convocatoria pues fueron de plataformas precisamente en este sentido. Entonces está claro que hay un boom y que cada vez más creo que todavía la tecla falta por terminar de dar, porque parece que en España por lo menos esto sigue siendo todavía un poco más como de nicho, ¿no? Pero sí que es verdad que el cambio ha sido, digamos, brutal. Antes la desconfianza, ¿no? Hacia pedir tipo ciertos alimentos online, pues no estaba, o sea, digamos que era una barrera, pero ahora pues con lo que hemos visto del COVID y con este surgimiento de todas estas plataformas, pues la verdad es que creo que va a haber un cambio en ese sentido y viene dado por eso, porque cada vez también nos preocupamos por el origen de los alimentos y por ese impacto que tenemos. Entonces mencionábamos a los locávoros, ¿no? Que este movimiento de personas que, bueno, omnívoro, locávoro, entonces personas que solamente se alimentan de comer pues productos que tengan pues en un radio, en una cadena, pues lo que se conoce como kilómetro cero, ¿no? Entonces eso en otros países digamos que es algo que está más extendido, pero cada vez yo creo que en España también viene por esto, dado por el montón de cambios que tenemos, pero sobre todo por esa creciente preocupación pues por disminuir cada vez más el impacto ambiental y por la trazabilidad o conocer el origen y todo el proceso, todos los puntos, hasta que finalmente llega el producto a nuestras manos. Sí, pero bueno, eso era una de las tendencias que sí que vimos en nuestro anterior Futuristic especial COVID como una tendencia que había tenido muchísimo éxito, de hecho un 300% más de ventas de este tipo de comunidades de consumo, de productores, pero no se ha mantenido tanto y eso es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención ahora. ¿Cuáles de los nuevos hábitos de consumo que han sido resultado de esta pandemia van a permanecer y cuáles fueron pues simples reacciones inmediatas y que ya se han vuelto a normalizar? Pero bueno, esperemos que algunas de ellas se mantengan, como es esta de consumir productos locales. Sí que nos preocupa también un poco, yo creo que aunque, por ejemplo, sí que han resurgido productos buenos para la salud, estamos dejando un poco atrás productos más sostenibles. Por ejemplo, el packaging ahora nos importa que sea seguro, o sea, nos importa más tener un alimento 100% seguro en cuanto a la higiene y nos importa menos que estemos generando esos residuos. Entonces, estamos entendiendo un poco ese nuevo equilibrio que se está configurando. Sí, también por destacar en cuanto a cambios y eso, también lo señalamos en el informe, digamos, la estabilización del desperdicio alimentario en los hogares, ¿no? Que realmente también ha venido pues afectado por todo este tema de la pandemia, pues que hemos estado más en casa, hemos podido cocinar y hemos podido reaprovechar, ¿no? Mejor pues los alimentos que teníamos, pero eso también es curioso porque es un caso de los que dices que igual la pandemia pues puede cambiar, pero ojalá se mantenga y ojalá pues no solamente se estabilice esa cifra de desperdicio alimentario, sino que pues que tienda a bajar. Y la verdad es que la tendencia es a eso, es a bajar. Entonces pues afortunadamente por ese lado pues podemos dar una noticia pues positiva y que cada vez las empresas, ¿no? Están más alineadas con estas no solamente campañas, sino realmente haciendo cosas pues para evitar el desperdicio alimentario. Lo comentamos en el evento y bueno,
Too Good To Go, por ejemplo, con las marcas West Warrior, o sea, está ya creándose, ¿no? Como todo ese movimiento a nivel industrial y a nivel de empresa, pues precisamente por lo que yo comentaba, por el impacto que puede tener una industria en la vida de las personas, no es el mismo que igual pues un grupo de personas por su parte. Entonces, que es también muy importante resaltarlo. Y también resaltar que las soluciones que hemos recogido vienen de cada vez más partes del mundo, que antes mirábamos siempre hacia Estados Unidos y China cuando queríamos ver innovaciones, y ahora observaréis en el informe que vienen de muchas más partes del mundo, es decir, se está democratizando esa innovación y nosotros queremos apoyarla. Así que espero que disfrutéis muchísimo del informe, porque las personas que hemos reunido son las que están creando el futuro de la alimentación, así que tienen una visión súper amplia y optimista sobre cómo se está configurando ese futuro. Así es, por ahí teníamos una última pregunta, precisamente relacionada con esto, ¿no? Que cuáles eran las características de los hábitos de consumo que consideramos que marcarán la diferencia si continúan en el futuro o se perderán de vuelta a cierta normalidad. Vale. Sí, es un poco como cuáles serían eso, como esos hábitos que marcarán la diferencia si pueden continuar en el futuro. O sea, como esos hábitos, ¿no? Que hemos ganado o hemos aprendido un poco a marchas forzadas en el confinamiento. Yo creo que ese es uno, ¿no? El del desperdicio alimentario, en el que pues, desperdiciamos menos comida precisamente porque estábamos más en casa y pues también porque queríamos ahorrar. Y el de cocinar más, seguro. Exactamente, el de cocinar más, seguro, porque ahora también no hablamos tanto de los meal kits, pero sí que es verdad que hay nuevas soluciones y startups que ya no te llevan directamente la comida ya hecha, sino que te dan, pues eso, todos los ingredientes para que tú hagas la comida en tu casa, o los ingredientes hasta cierto punto elaborados, pues para que tú termines de eso también pues habla un poco, ¿no? De esta tendencia de poder que nosotros como consumidor pues nos responsabilicemos, ¿no? Y tengamos como un papel más activo en qué es lo que estamos comiendo. Si queréis, acabamos así, que cada una diga qué tendencia cree que se va a mantener, o por lo menos a nivel personal, qué nuevo hábito vamos a mantener. A ver, Marta, ¿tú qué vas a hacer nuevo que no hacías el año pasado? Bueno, para mí sobre todo la compra online ha sido lo que más he aplicado, y además el descubrimiento de nuevos marketplaces súper específicos de comida muy diferente y muy innovadora, así que para mí ese es el gran cambio que he incorporado. ¿Y para Laura? Bueno, pues por ejemplo, toda la parte de agricultura y de industria, creo que estos cambios pues van a ser, quiero decir, van a ser brutales, van a impactar mucho en nuestra vida y en la del planeta. Y bueno, y creo que han venido para quedarse. O sea, no creo que volvamos a una cierta normalidad, sino que estos cambios han venido para quedarse y en fin, ya no hay vuelta atrás. Ahora solo podemos ir hacia adelante. Sí, en cuanto a eso, la digitalización, por ejemplo, que daba vértigo a ciertas industrias o retail, o incluso a nivel consumidor, la digitalización de la compra, yo creo que eso es algo que se va a quedar y que se ha democratizado un montón. Ya no son solo los millennials que hacen su compra online, sino muchísima gente que durante el confinamiento no quería salir y ya ha empezado a hacerlo. Sí, y sobre todo la presencia de productos locales, que ha incrementado muchísimo, o de colmenas que están totalmente digitalizadas y podemos acceder a productos locales de una manera súper sencilla para todos los usuarios.
Así es. Raúl, estábamos ya despidiendo. ¿Me escuchas? Alto y claro. Estamos despidiendo ya el webinar porque, como ya sabes, vamos súper con el tiempo y estábamos diciendo pues cuál era como esa tendencia que creíamos que iba a quedarse o que nos gustaría o que personalmente, digamos, también la adoptamos y que, bueno, que más allá de la pandemia, pues creemos que va a seguir en el futuro o que esperamos que siga en el futuro. Ostras, esto es una pregunta un poco más predicción. ¿Qué es lo que viene? Bueno, a ver, No, para ti. yo creo que industrialmente probablemente vayamos, que sea lo más cercano a empezar a producir industrialmente todo lo que tiene que ver plant-based, industrialmente de verdad, ¿vale? Porque hasta el momento son compañías un poco pequeñas, yo creo que va a haber negocio complementario. Notco está haciendo cosas, evidentemente, pero bueno, hablo un poco al final de que sea algo que esté pues en nuestro día a día, ¿no? En cuanto a compras. Entonces voy más por plant-based como complemento de todo lo que es la proteína tradicional. Esa es mi apuesta, vamos. Muy bien. Bueno, hemos hecho así un recorrido bastante, bastante amplio de lo que vendrá y de lo que pues, para nosotros sería como ese futuro de la alimentación y que queremos que vaya por ahí. Pues por nuestra parte creo que no es mucho más, solo eso, invitaros a descargar el informe, está en nuestra página web. Sí que es verdad que hubo algún problemilla con la descarga porque se descargaba el informe anterior, pero creo que ya está subsanado, entonces podéis ir eso a nuestra página km0hub.com/informes y ahí lo que pasa es que vais a tener pues los otros también, vais a tener Futuristic 20, Futuristic COVID, pero el primero que os sale es Futuristic 21. Y pues nos gustaría mucho tener vuestro feedback, saber cómo os ha parecido el informe, cuáles son las partes que más os gustan, con qué parte igual no estáis de acuerdo, no sé, tener vuestro feedback y nada, y seguir contando con vosotros. Nosotros pues nos despedimos por este año de nuestros encuentros por ahora virtuales o híbridos o bueno, ya veremos cómo serán, pero el próximo año pues vendremos con muchísimos más eventos, muchísimas más actividades, más informes y muchas más sorpresas pues para que junto a nosotros pues crezcáis, que sigamos ¿no? Creciendo y creando juntos ese futuro de la alimentación. Nos podéis seguir en @km0hub en redes sociales, el hashtag Futuristic21 y también vamos a subir pues este webinar también se va a quedar subido en nuestro canal de YouTube, en el que estamos subiendo también unas entrevistas súper interesantes con los protagonistas de Talks 20. ¿Vale? También podéis ir a nuestro canal de YouTube y suscribiros para que veáis durante todas estas navidades pues un montón de contenido de los meetings todos los meetings que hemos hecho este año, que han sido más de 15, bueno, y en nuestra página web pues todos los artículos y el informe, obviamente, mejor lectura de fin de año no habrá. Muchísimas gracias por estar ahí, pues y hasta pronto y que tengáis unas felices fiestas porque creo que ya pues al menos así de esta manera pues no nos veremos en lo que queda de año. Y muchas gracias pues por estar ahí, por formar parte de Kilómetro Cero. Gracias a vosotras chicas. Hay un momento que hago la foto de rigor. Vale, eso, poneros guapos. A ver, momento. Muy bien. Bueno, y una última cosa, si alguno que nos escucha quiere salir en nuestro libro del año que viene, porque también es una persona que está creando el futuro de la alimentación, también que nos escriba, porque la idea para el año que viene es que estén presentes 100 personas que están creando el futuro de la alimentación. Así que alguno de los que nos escuchan, pues a lo mejor es una de ellas. Claro, así es, también podéis formar parte. Bueno, muchísimas gracias. Por aquí muchas felicitaciones, chicas, Women Power por ahí. Y nada, muchas gracias y eso, y seguimos conectados y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Adiós.